Te doy la bienvenida a los Libros del Saber, donde hablamos sobre las obras y sus significados más profundos. Te saluda tu amigo de confianza, Dr. Mark. Si te gusta el mensaje del día de hoy, por favor suscríbete al canal. Me ayuda a seguir adelante con este proyecto. Hoy nos sumergiremos en la vida de un hombre legendario, Bruce Lee, y descubriremos la sorprendente semejanza que su historia comparte con el concepto del héroe de las mil caras de Joseph Campbell. Así que vamos a adentrarnos en este apasionante análisis. Primero, hablemos un poco sobre el autor. Joseph Campbell fue un renombrado mitólogo y profesor de literatura comparada, cuyo trabajo se centró en los patrones y arquetipos recurrentes en las historias de todo el mundo. Su obra más conocida, El héroe de las mil caras, exploró el viaje del héroe y cómo se refleja en diferentes culturas y épocas. Campbell identificó una serie de etapas y desafíos que los héroes enfrentan en su búsqueda, desde la llamada a la aventura hasta la resurrección final. Ahora, en la vida de Bruce Lee, encontramos fascinantes ejemplos de estos elementos del viaje del héroe, desde su infancia en Hong Kong, donde enfrentó la discriminación y el acoso, hasta su arduo entrenamiento en las artes marciales y su posterior éxito en Hollywood. Bruce Lee experimentó desafíos y pruebas que lo llevaron a un crecimiento personal y una transformación interna. Una de las etapas cruciales del viaje del héroe es la llamada a la aventura. En la vida de Bruce Lee, esta llamada llegó en forma de una serie de desafíos y obstáculos que pusieron a prueba su determinación y habilidades. Enfrentó la adversidad, tanto en su carrera como actor, donde se le ofrecieron papeles estereotipados y limitados, como en su búsqueda de perfeccionamientos en las artes marciales. Esto se hizo evidente en su lucha contra los estereotipos y perjuicios arraigados a la industria del cine de la época. A pesar de las adversidades, Bruce Lee persistió y demostró que el talento y la habilidad no conocen barreras raciales o culturales. Además, Bruce Lee encarna la figura del maestro sabio en el viaje del héroe. Al igual que los mentores en las antiguas historias épicas, él transmitió su conocimiento y filosofía a través de su arte marcial, el Jeet Kune Do, y dejó una profunda influencia en sus estudiantes y seguidores. Sus enseñanzas trascienden la simple lucha física, abogando por la autenticidad, la autotrascendencia y el desarrollo personal. A esto debemos sumarle que Bruce Lee encarna el arquetipo del héroe rebelde y revolucionario. Al igual que los héroes de las antiguas epopeyas, desafió las convenciones establecidas y se atrevió a crear su propio camino. Al hacerlo, inspiró a millones de personas y rompió barreras culturales y raciales de la época. Su historia es un recordatorio poderoso de que cada uno de nosotros tiene el poder de ser un héroe en su propia vida, desafiando las expectativas y persiguiendo nuestros sueños. Otro aspecto relevante es la etapa del retorno triunfal en el viaje del héroe. En la vida de Bruce Lee, esto se refleja en su legado perdurable y en cómo su influencia trascendió su corta vida. Sus enseñanzas sobre las artes marciales y su filosofía de vida continúan resonando en todo el mundo y su impacto se extiende más allá del cine y el deporte. El trabajo de este gran artista marcial para perfeccionar su arte, dedicando innumerables horas de práctica y estudio, su compromiso y sacrificio personal fueron fundamentales para alcanzar su éxito y convertirse en un ícono reconocido a nivel mundial. Su vida nos enseña que para lograr nuestros sueños, a menudo debemos estar dispuestos a sacrificar comodidades y enfrentar desafíos. Finalmente, la historia de Bruce Lee también nos muestra la importancia de la resiliencia y la superación a la adversidad. A lo largo de la vida enfrentó tragedias personales y obstáculos profesionales, pero nunca perdió su espíritu indomable, su capacidad para levantarse y seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Este es un testimonio de su fuerza interior y determinación. Gracias por haberme escuchado. Si te gustó el video de hoy, por favor suscríbete y compártelo para que otros conozcan un poco más de la vida de Bruce Lee y la literatura. Te espero la próxima.